Padre, te doy gracias de nuevo, porque en este momento tengo el privilegio y la gran bendición de ser una vasija para sembrar la semilla de la palabra de tu reino en cada persona que se está sintonizando de diferentes países y cada persona que va a escuchar esta palabra esta noche. Venga tu reino, Señor, y hágase tu voluntad. Que yo no hable mis palabras, sino las tuyas. Que tu Espíritu Santo prenda la lámpara de iluminación a la revelación de la palabra. En el nombre de Jesucristo y en el poder del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, vamos al libro de Juan capítulo 3 y vamos a mirar otra vez un poco a la conversación que tenía Jesús con un hombre muy prominente entre los líderes, entre los fariseos del pueblo judío cuando Jesús estaba aquí. Un hombre que conocemos por el nombre de Nicodemo. Nicodemo vino a Jesús en cierta noche para hablar con Jesús, para hacerle algunas preguntas a Jesús. Y Nicodemo le dice en el versículo 2, dice la palabra que Nicodemo dice, este vino a Jesús de noche y le dijo, ese es Nicodemo, a Jesús, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Entonces Nicodemo estaba dando testimonio de que las palabras que Jesús enseñaban venían de Dios y que los prodigios y milagros y lo que Jesús hacía, Dios tenía que estar respaldándolo, porque el mismo Nicodemo dice, nadie puede hacer lo que tú estás haciendo si no es de Dios. Entonces Nicodemo reconoce que este hombre que él le llama Rabí, él no le llama Salvador, él no le llama Yeshua, él no le llama Jesús, él le llama Rabí, un maestro. Nicodemo era un maestro, él era un maestro de los maestros. Entonces él pudo distinguir a Jesús como un maestro y por eso le dijo Rabí. Sabemos que has venido. Y entonces le dice, y que has venido de Dios como maestro. ¿Ve? Nicodemo le dice eso. Pero Jesús enseguida va al tema. Enseguida le va a dar una siembra de la semilla del evangelio del reino. Y mira lo que le dice Jesús a Nicodemo. Versículo 3. Respondió Jesús y le dijo, en verdad te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. La otra noche te dije que Jesús aquí no está hablando de ir al cielo. Él está hablando aquí de poder ver el gobierno de Dios, ver la magnitud de lo ancho, lo eterno que es el gobierno de Dios, el reino de Dios. Entonces Jesús le dice a Nicodemo, si no naces de nuevo, no puedes ver el reino. Porque donde tú estás ahora mismo, tú estás en oscuridad. Y en esa oscuridad tú no puedes ver lo espiritual. En esa oscuridad del reino de la tiniebla, en la cual naciste, es imposible para tú poder ver el reino, el gobierno de Dios. Porque en la oscuridad lo que tú conoces es la maldad, la rebeldía y todos los espíritus inmundos que operan en ese reino de tiniebla. Entonces, para salir de ese reino de tiniebla y que se te abran los ojos y tú puedas ver el reino, tienes que nacer de nuevo. Nicodemo no entendió lo que Jesús le estaba diciendo y la respuesta de Nicodemo a Jesús es, respondió entonces Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? En otras palabras, Nicodemo no tenía ni idea de lo que Jesús le estaba diciendo cuando le dijo, tienes que nacer de nuevo para ver el reino. Con todo el conocimiento, con toda la doctrina y teología y conocimiento religioso y que era un maestro de maestros, que era Nicodemo, con todo eso, él no pudo entender lo que Jesús le estaba enseñando. Era imposible, porque Nicodemo no tenía idea lo que era el reino de Dios, el gobierno de Dios. Nicodemo sabía quién era Dios,
como el Yahweh. Sabía quién era Dios como el Elohim, el creador de los cielos y la tierra, el Adonai, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios que sacó el pueblo de Israel del cautiverio de Egipto, que abrió el mar rojo, que los trajo por el desierto, que los llevó a la tierra prometida. Ese Dios, Nicodemo sabía muy bien de él, conocía el Dios de David. Nicodemo conocía las profecías de los profetas. Sí, Nicodemo eso lo conocía, pero él no tenía ni una noción de lo que era el reino de Dios. Y Jesús le está diciendo aquí, si tú quieres ver el reino, tienes que nacer de nuevo. Pero ya de eso hablamos bastante en la noche anterior que te estuve enseñando sobre Juan 3. Pero ahora vamos a la respuesta que Jesús le da cuando Nicodemo le dice, ¿acaso un viejo puede entrar en su madre y nacer de nuevo? Ahora mira cómo Jesús le contesta. Versículo 5 de Juan 3. Jesús respondió, en verdad te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar al gobierno eterno de Dios. Entonces yo te dije en la vez anterior, y ahí donde quiero profundizar hoy, un par de personas me mandaron unos mensajes y querían tener más entendimiento de lo que significa este versículo 5. Y yo te dije la vez anterior que contrario a lo que tradicionalmente se ha enseñado en la doctrina y la teología evangélica, el versículo 5 habla muy específico Jesús de dos procesos o dos cosas que tienen que ocurrir para que un ser humano, ya sea hombre o mujer, pueda entrar en el gobierno de Dios. Lo primero es que tiene que nacer de agua y luego del Espíritu. ¿Ok? Nacer de agua y del Espíritu. En algunos círculos te interpretan eso como que tienes que ser bautizado en agua y bautizado en el Espíritu Santo. Muchos interpretan ese versículo así. Yo te quiero someter a considerar algo diferente, y es que aquí lo que Jesús está diciendo es que el agua te va a dar algo nuevo. El agua viene a darte un nuevo nacimiento. Te dije la vez anterior, el agua que hace, el agua limpia. Te di el ejemplo de mi hijo de 3 años que estaba el otro día allí ayudando a su mamá a lavar los platos. ¿Qué usaba? El agua para lavar. ¿Ah? Y conocemos que el agua limpia. Ahora, yo quiero que tú vayas conmigo un momentico para que podamos entender un poquito más el vocabulario de la palabra. Vayamos al libro de Ezequiel, capítulo 36. Unos versículos muy conocidos, pero leámoslos ahora a la luz de esto que Jesús dijo en Juan capítulo 3 a Nicodemo. Mira lo que dice Ezequiel capítulo 36 y el versículo 25. Aquí Dios le está profetizando a su pueblo de Israel, un pueblo que ha estado en cautiverio, un pueblo que se ha apartado de Dios, ha estado adorando ídolos. Y entonces aquí Dios le está profetizando a ese pueblo, pero esta profecía tiene mucho que ver con lo que Jesús dijo también, porque Dios es el mismo ayer, hoy, para siempre. Sus palabras son eternas, sus palabras se aplican en todo momento igual, porque es la palabra de Dios. Entonces mira lo que dice aquí. Versículo 25 de Ezequiel 36. Entonces os rociaré con agua limpia y quedaréis limpios de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Quiero decirte que en algunos círculos religiosos, ellos tomaron este versículo y un par de más que se encuentran en la palabra, y de ahí es donde ellos sacaron el bautismo por medio de rociar a alguien con agua en vez del bautismo por inmersión.
y es de estos versículos. Pero estos versículos aquí no están hablando de un bautismo, de lo que es el bautismo en Cristo Jesús, lo que es el bautismo que Jesús fue bautizado en el río Jordán, cuando Juan, el que bautizaba, sumergió a Jesús en las aguas, lo levantó y ahí Jesús fue bautizado. Aquí está hablando de una limpieza. Yo os rociaré. Hazte de cuenta cuando tú tomas una manguera y rocías tu carro o algo que tú estás limpiando con la manguera, tú estás rociando. ¿Para qué? Para que el mugre, lo sucio se vaya. Entonces Dios está diciendo, entonces os rociaré con agua limpia y quedaréis ¿qué? Limpios de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Versículo 26. Además de limpiarte, te voy a dar un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Noten la asociación que hay aquí con el agua y el espíritu. Aquí en la profecía a Jeremías, Dios está diciendo, los voy a rociar con agua para limpiarlos. Y entonces también voy a poner mi espíritu dentro de vosotros, porque el espíritu que tenéis está muerto. Ese espíritu no ha sido regenerado, nació separado de Dios, por lo tanto está muerto. Entonces Dios está diciendo, voy a poner mi espíritu en vosotros. Dice el versículo 26, además os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Vuelve el versículo 27, pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y que cumpláis cuidadosamente mis ordenanzas. Yo te he dicho en muchas ocasiones que el Espíritu de Dios viene a morar en nosotros para que ese Espíritu sea el que nos dirija a vivir la vida del Espíritu. Es el Espíritu que nos guía, es el Espíritu el que nos da convicción de pecado y de justicia, es el Espíritu que nos ilumina la palabra para que podamos vivir de acuerdo a la palabra. Entonces, cuando Jesús le dice aquí a Nicodemo en Juan capítulo 3, versículo 5, en verdad te digo que el que no nace de agua, aquí está hablando no de un bautismo, pero está hablando del que no es limpiado por el agua. El agua de Dios tiene que limpiarlo. Ahorita te voy a decir qué es esa agua. Ahorita te la voy a decir. Vamos a mirar en la palabra. La palabra nos va a contestar claramente qué es el agua. Pero notan lo que Jesús está diciendo. Tienes que ser limpiado, tienes que nacer de nuevo en agua y en espíritu, lo que Ezequiel está recibiendo en Ezequiel 36, lo que acabamos de leer en el versículo 26. No solamente nos va a rociar para limpiarnos con agua limpia, pero también va a poner su espíritu en nosotros para que seamos vivificados en el espíritu, para que entonces el espíritu nos lleve a guardar las leyes espirituales, los principios espirituales y las verdades espirituales del eterno gobierno y del eterno reino de Dios. Es el Espíritu el que nos guía, no la religión. Es el Espíritu, no el legalismo religioso, no las normas de la iglesia, no lo que la junta, que nada junta que se junta, inventa o dice, esto es lo que nosotros vamos a creer como iglesia y tú tienes que vivir así, no te vistas con este tipo de ropa, ponte una corbata, ponte un velo, no te pintes, no hagas esto. Eso es legalismo religioso. Eso no es los estatutos eternos de Dios. Eso no son los principios y las verdades espirituales. Pero el Espíritu de Dios, cuando tú naces del Espíritu, el Espíritu viene para llevarte a ti y a mí a cumplir y guardar sus estatutos, sus principios, sus verdades espirituales de su gobierno. Ahora, hablemos un poquito acerca del agua que te limpia. Vamos primeramente a Juan capítulo 15. Juan capítulo 15.
y vamos a mirar un versículo allí. Juan capítulo 15 lo estuvimos mirando hace unas semanas atrás y hablábamos donde Jesús habla allí, permaneced en mí y yo en vosotros. Él dice, yo soy la vid, vosotros sois los pámpanos o los sarmientos. Entonces mi Padre es el viñador. Todo sarmiento o pámpano que en mí no da fruto, lo quita, y todo el que da fruto lo poda para que dé más frutos. Y entonces en el versículo 3 de Juan 15, en el contexto de permaneced en mí y yo en vosotros para que deis mucho fruto, mira lo que Jesús dijo allí en Juan 15, versículo 3. Vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. Entonces, ¿qué es lo que nos limpia? La palabra. La palabra es lo que nos limpia. Entonces, Jesús le dice a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo de agua y de espíritu. Ezequiel, Dios le dice a Ezequiel como profeta, profetiza al pueblo que yo lo voy a rociar con agua limpia para limpiarlos. Y entonces voy a poner mi espíritu. Entonces de repente empezamos a ver aquí algo que se está revelando. Hay un rema que está saliendo de la palabra de Dios. Y es que el agua es la palabra. El agua con que Dios nos va a rociar. El agua que viene para limpiarnos, para poder ver el reino, para poder vivir la vida del Espíritu, es la palabra de Dios. Mira lo que dice Efesios capítulo 5. Efesios 5, versículo 26. Quiero decirte que allí Pablo está escribiendo a esta iglesia, esta eclesía de Éfeso, y en este capítulo específico, el capítulo 5 de Efesios, Pablo en esta parte le está escribiendo a los maridos y le está diciendo a los maridos de que deben amar a sus mujeres. Y entonces, para que el hombre entienda lo que Pablo está diciendo, lo que es amar a sus mujeres, en Efesios, déjame llegar a Efesios que todavía no he llegado ahí, él entonces dice lo siguiente. Efesios capítulo 5, versículo 25, él dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la eclesía y se dio a sí mismo por ella. Entonces en el versículo 26, ahora Pablo ya no está hablando de los maridos, sino que Pablo ahora está usando a Cristo como ejemplo, porque Cristo es el esposo de la eclesía, de la iglesia, de la novia. Y entonces ahora Pablo hace un ejemplo, una alegoría. Él dice, miren lo que Jesús, el Cristo, hace. Entonces en el versículo 26 dice, versículo 25 dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, a la eclesía, y se dio a sí mismo por ella, versículo 26, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra. Pablo está diciendo que Cristo a su esposa, la eclesía, la iglesia, Cristo como marido espiritual, Él purifica, Él santifica y Él lava. Aquí dice, por el lavamiento del agua. ¿Y cuál es el agua? Con la palabra. Ahí está. Entonces, para que tú y yo seamos santificados, para que tú y yo seamos purificados, para que tú y yo seamos lavados, para poder ver el gobierno de Dios, para poder vivir de acuerdo a un ciudadano del gobierno de Dios, nosotros tenemos que ser lavados, purificados y santificados por el agua del reino. ¿Y cuál es el agua del reino? La palabra. La palabra de Dios. Por eso es que Jesús habló tanto de la palabra. Por eso es que Jesús dijo en la gran comisión, id y predicad el evangelio a toda tribu, toda nación y toda lengua, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, haciendo discípulos. Entonces, esa es la gran comisión. ¿Cómo vamos a ser discípulos? El siguiente versículo. Enseñándoles
todo lo que yo os he enseñado. Eso es lo que dijo Jesús. ¿Por qué Jesús dijo eso? Porque él sabía que lo que él vino a enseñar fue la palabra de Dios. Él siempre lo dijo, yo no vine a enseñar con mis palabras, yo no vine a enseñar la tradición judía, yo no vine a enseñar religión, yo vine a enseñar las palabras que mi Padre me ha dado. Las palabras de Dios, las palabras de mi Padre, yo vine a enseñarlas. Y esa palabra, si permanece en vosotros, entonces vosotros seréis mis discípulos. Y si conoces esa palabra, esa verdad, la palabra te hará libre. La palabra te hace libre. Entonces, Juan capítulo 3, versículo 5. Jesús le dice a Nicodemo, de verdad te digo, de cierto te digo, que si no naces de agua y de espíritu, no puedes ver el reino, el gobierno de Dios. Nacer de agua allí es ser limpiado por la palabra. Nacido de nuevo es en el versículo 3, cuando Jesús le dice a Nicodemo, de cierto te digo, de verdad te digo, que tienes que nacer de nuevo, tienes que ser justificado, tus pecados tienen que ser perdonados, para que entonces tú nazcas, tú salgas de ese estado de muerte en el cual naciste y eres ahora vivificado y declarado vivo, eres justificado por fe y declarado vivo por los méritos de Jesucristo. Ese es el primer paso. Una vez que has nacido de nuevo y has sido declarado, ahora tú puedes entonces ver el gobierno de Dios. Se te quitan los velos de los ojos. Ahora tu ceguera espiritual es abierta y ahora tú ves. No la oscuridad del gobierno de la tiniebla donde estabais antes, sino que ahora ves la luz eterna del reino de Dios. Ves el glorioso gobierno de Dios. Y entonces Jesús dice, el siguiente paso es que tienes que ser lavado por agua. Tienes que ser purificado por agua. Tienes que ser santificado por agua. La santificación no te lo da la religión. La santificación no te la da el concilio. La santificación no viene del cementerio donde estudió tu pastor. El seminario donde estudió tu pastor. La santificación no viene por la teología de los teólogos. De los teólogos. No. La santificación, la purificación y el lavamiento solo vienen por la palabra de Dios. La palabra que es viva, que es eficaz, que es activa, que discierne, que divide. Esa palabra es la que limpia, es la que purifica, es la que lava. Esa es la gran diferencia. La religión quiere enseñarte a que tú vivas de acuerdo a sus doctrinas y teologías, a sus normas, como le llaman. Y por eso es que cada religión dice, aquí nosotros creemos esto, y aquí creemos así, y aquí creemos acá, y aquí hacemos esto, aquí nos ponemos un velo, allá nos ponemos lo otro, allá nos quitamos esto, aquí no comemos esto, allá guardamos aquello. Y entonces todos están en competencia. ¿Por qué? Están tratando de santificarse con obras, pero son obras muertas. Están tratando de limpiarse con un paño sucio que es su propio carne. No, la única forma de ser lavado, purificado y santificado es por el agua, por la palabra. Vuelvo a leerte el versículo 26 de Efesios capítulo 5. Cristo santifica para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra. El agua con la palabra. Vete un momentico conmigo a Juan capítulo 15 otra vez. Juan capítulo 15. Juan 15, y volvamos allí ahora al versículo que Jesús dijo. Fíjate que él dice eso en un contexto donde él está hablando de permanecer en él y nosotros, él en nosotros y nosotros en él. Miren, vuelvo a leer el contexto. Empieza el versículo 1. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador.
Todo pámpano o sarmiento que en mí no da fruto, lo quita. Y todo el que da fruto, lo poda para que dé más fruto. Vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. ¿Sabe algo interesante? Yo llevo años, yo soy hijo de pastor. Yo nací en los bancos de la iglesia religiosa, debo decir, y crecí en esa iglesia religiosa. Y llevo 45 años como ministro tiempo completo. Y estos versículos yo mismo los he enseñado, los he oído cientos de pastores, maestros, evangelistas, apóstoles, profetas enseñarlos. ¿Y sabe lo interesante? Que rara vez he escuchado a alguien hablar del versículo 3. Casi siempre brincan el 3 y siguen en el 4. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, los sarmientos, el que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Si alguno no permanece en mí, es echado fuera como un sarmiento y se seca, y los recogen, los echan al fuego y se queman. Versículo 7. Ahorita vamos allí. Entonces, casi siempre le brincan al versículo 3. Pero hoy nos estamos deteniendo en el 3, porque en el versículo 5 de Juan capítulo 3, en la conversación de Jesús con Nicodemo, él le dijo a Nicodemo, después que le dijo, si no naces de nuevo no puedes ver el reino, entonces le dijo, y si no naces de agua y de espíritu, no puedes entrar en el gobierno de Dios. No puedes vivir la vida del reino. Ese es el problema hoy en día. Hoy en día hay mucha gente que han nacido de nuevo en Cristo, han creído en su muerte en la cruz, han creído en que su sangre fue derramada para perdón de sus pecados, han recibido ese perdón, pero no han entrado al reino, es más, ni han visto al reino. Nacen de nuevo, se convierten y enseguida ven el edificio, ven la iglesia religiosa, entran a la iglesia, empiezan a cantar, empiezan a orar, le empiezan a predicar, pero empiezan a recibir doctrina, teología y enseñanza religiosa. Entonces empiezan a desarrollar un vocabulario religioso, y poco a poco esa persona que nació de nuevo por fe en los méritos de Jesús en la cruz del Calvario, de repente empieza a mirarse a sí mismo y dice, yo no valgo para nada. Yo no sirvo para nada. Yo soy un árbol torcido. Y empieza a llenarse diariamente de culpabilidad. Yo cada rato hablo con personas que amo mucho. Y entonces me están diciendo, ay, pastor, perdone que yo piense así. Ay, perdone que yo diga. Ay, perdone. Y yo digo, no tiene que pedir perdón para nada. A mí, y menos a mí. Yo no doy perdón. El que da perdón es Dios. El que da el perdón es Dios por medio de los méritos de Jesús. Pero tú sabes por qué gente siempre tiene que estar cualificando sus conversaciones. Porque se sienten culpables, se sienten que no pueden, están caminando como si estuvieran caminando sobre huevos, porque no saben en qué momento va a romper un huevo, porque dijo algo que no estaba correcto con mi comunidad o mi familia religiosa. Ese es un serio problema que tiene el pueblo de Dios. El pueblo de Dios hoy no camina en la seguridad de lo que son en Cristo Jesús. No caminan en la seguridad que ya fueron justificados por la fe una vez y para siempre. Fueron declarados no culpables. El pueblo de Dios hoy no sabe lo que es gozarse de todas las riquezas espirituales que ya has recibido en Cristo Jesús. El pueblo de Dios, los hijos e hijas de Dios, por causa de tanta religiosidad, lo que están es cada día tratando de ganarse un mérito con Dios. Están haciendo, y tú los oyes hoy en día, especialmente en estos tiempos difíciles. Ay, si estás listo porque Jesús ya viene, estás listo porque Jesús, ¿cómo que qué tengo yo que hacer para estar listo? Yo no puedo hacer nada. El único que me hace listo es Jesús, por lo que Él hizo por mí. La religión quiere enseñarte continuamente lo que tú tienes que hacer, cómo lo debes hacer y el premio que te vas a ganar, que es irte al cielo.
Esa es la religión. El evangelio del reino te enseña y te asegura cada día no lo que tú tienes que hacer, sino lo que ya fue hecho por ti. El evangelio del reino te enseña de un Padre que te ha amado con un amor eterno, como dice Jeremías 31:3, con amor eterno te he amado y con mis misericordias te traje hacia mí. Eso es lo que te enseña el evangelio del reino eterno de Dios, el amor incondicional de Dios. Sus misericordias son para siempre, su compasión. Él es un Dios de mucha piedad por nosotros, un Dios que nos buscó cuando nosotros no lo estábamos buscando, nos encontró y no tomó en cuenta nuestras transgresiones y nos dio a su único Hijo para que al creer en Él pudiésemos ser salvos para siempre. No para 2 semanas o 2 meses hasta que vuelva a resbalar y entonces tengo que reconciliarme y tengo que pasar por 20 actos religiosos para que entonces pueda ser de nuevo aceptado por Dios. No, Él pagó con una ofrenda para siempre, con una ofrenda para siempre. Todo aquel que en Él creyera no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús dijo, esto que tú me has dado en mi mano, yo no voy a perder ni uno solo de ellos. Déjate de estar hablando y pensando tanto en perderte y camina más en la seguridad de que ya Cristo te salvó. Él resucitó. Él está vivo hoy para interceder por ti. Tú ni tienes que interceder. Él lo hace por ti. Cada vez que el enemigo quiere acusarte, Él se levanta y Él dice, un momento, ya yo pagué por eso. Ya yo cancelé esa deuda. Mira las pruebas de mis manos aquí. Él no puede ser acusado, ella no puede ser acusada. Es tiempo que el pueblo de Dios se goce. Tú sabes lo que es la adoración en espíritu y en verdad. La adoración en espíritu y en verdad no es el lloriqueo que yo oigo en los altares de la gente que se sienten condenadas y llenas de culpabilidad. No, la adoración en espíritu y en verdad es aquel que por causa de la verdad y el espíritu de Dios que está en él o en ella, vienen con gozo, con agradecimiento, entran a las puertas con agradecimiento, con manos de celebración, porque saben quiénes son en Cristo Jesús. Saben que en Jesús han nacido de nuevo, que han sido lavados por la palabra y que están siendo hechos limpios, están siendo santificados por la palabra, no por la religión, no por la religiosidad que tú vivas, no como tú cumples los 27 o 40 puntos doctrinales de tu sistema religioso, no, porque la palabra te ha limpiado, la palabra te ha santificado. Entonces aquí en Juan 15, Jesús está enseñando un mensaje poderosísimo. Él está enseñando unos principios espirituales y unas verdades espirituales y una ley espiritual. Mira la ley espiritual, porque cuando hablamos de leyes espirituales hay algunos que piensan nada más en los 10 mandamientos y te los quieren tirar en la cara todo el tiempo. Los 10 mandamientos es solamente una pequeña parte de lo que es el gobierno de Dios. El gobierno de Dios es mucho más grande que los 10 mandamientos. Y Jesús enseñó eso. Él claramente que lo enseñó. Quizás algún día podemos enseñarlo. Pero mira lo que Jesús está enseñando aquí. Él está enseñando, vuelvo a decirte, esto que él está enseñando en Juan 15, estos son leyes espirituales, principios espirituales y verdades espirituales. Entonces dice aquí, en Juan capítulo 15, dice claramente, permaneced en mí. Todo sarmiento que en mí no da fruto lo quita y todo el que da fruto lo poda para que dé más fruto. Vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. Por la palabra que os he ¿qué? Hablado. Por la palabra que os he hablado. Él no está hablando aquí de mandamientos. Él no está hablando aquí de todas las fiestas y las ceremonias y todos los sacrificios y todo que el pueblo judío hacía. No, él dice, tú estás limpio por la palabra, por la palabra, por la palabra. Ahora mira lo que dice Juan capítulo 13, versículo 10.
Juan capítulo 13, versículo 10. Jesús le dijo: el que se ha bañado no necesita lavarse, excepto los pies, pues está todo limpio, y vosotros estáis limpios, pero no todos. Ahora, quiero decirte que este versículo que yo te estoy dando aquí en Juan 13:10 está en un contexto muy específico. El contexto es que cuando está Jesús con los discípulos, él llegó a Simón Pedro y éste le dijo: Señor, tú lavarme a mí los pies. ¿Te acuerdas que Jesús un día se postró y fue a lavarle los pies a los discípulos? Y entonces Pedro le dice: no, un momento, a mí no me lave los pies. Jesús le responde y le dijo: ahora tú no comprendes lo que yo hago, pero lo entenderás después. En otras palabras, Jesús le está diciendo: yo estoy haciendo un acto físico aquí, donde mis manos con esta toalla y con esta agua estoy lavando tus pies. Que dicho sea de paso, era una costumbre en los tiempos cuando Jesús estaba aquí. En la cultura de esos tiempos, cuando alguien llegaba a la casa de alguien venía y le lavaba los pies, porque en ese tiempo los hombres usaban sandalias, no había pavimento en las calles, había mucho polvo. Acuérdate que Jerusalén y toda esa área es un área de desierto donde hay mucho polvo. Entonces, cuando alguien llegaba a la casa para refrescar los pies y lavarle los pies, alguien siempre venía y le lavaba los pies. Casi siempre era un sirviente, alguien que servía en esa casa. Pero aquí es Jesús el que se arrodilla con agua y con una toalla, y él empieza a lavarle los pies a los discípulos. Y entonces Pedro dice: no, a mí no me lo vas a lavar. Y entonces Jesús le responde: ahora tú no comprendes lo que yo hago. Tú lo estás viendo con ojos naturales, tú ves el agua, la toalla, y me ves a mí aquí arrodillado. Eso es todo lo que tú ves. Pero lo entenderás después. Algún día, Pedro, tus ojos se te van a abrir y vas a tener una iluminación espiritual de qué significa el lavamiento. Y entonces él le dice a Pedro. Pedro le contestó: jamás me lavarás los pies, Jesús le respondió. Mira cómo Jesús le responde a Pedro. Porque Pedro dice: no, jamás tú me vas a lavar a mí. Entonces Jesús le responde: si no te lavo, no tienes parte conmigo. Si no te ¿qué? Si no te lavo, no tienes parte conmigo. Ahora, ya para terminar esta noche, este es el pensamiento que quiero dejar en ti en esta noche. Esta es la esencia de la semilla que quiero dejar en ti. Porque yo te he estado hablando, acuérdate que empezamos todo esto hace 5 semanas, 4 semanas atrás, con el Salmo 91. Porque dice allí: el que habita, ¿no? El que permanece bajo el abrigo del Altísimo estará bajo la sombra del Omnipotente. Y entonces vendrá todos los frutos que dice allí en Salmo 91, que es muy poderoso. Cómo Dios te cubre, cómo Dios te guarda, cómo te libra del cazador y de la pestilencia. Ahí fue donde empezamos. Y yo te dije que las promesas del Salmo 91 de nada valen si el primer versículo no es real en tu vida. Ahí fue donde comenzó todo este tema. Y yo te dije que lo que Dios está enseñando por medio del salmista en el Salmo 91 es la importancia de estar bajo la cobertura, bajo el señorío, debajo de la autoridad de Cristo, tu Rey y tu Señor. Para que entonces la sombra del gobierno de Dios, del Omnipotente, la sombra, todas las ramas, todas las hojas de la sombra de lo que es la totalidad del reino, te den abrigo y te den cobija. O sea, que te cubran, te guarden, te den sombra, te den alivio. Y entonces Jesús nos dice lo mismo que el salmista dice en el capítulo 91, versículo 1 y 2, pero lo dice de otra forma, usa otras palabras. Él dice: permaneced en mí y yo en vosotros. Y en el versículo 7 de Juan 15, él dice, en el versículo 7 de Juan 15, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y os será hecho.
Nota que Jesús vuelve a decir, si mis palabras permanecen en ti. ¿Por qué es tan importante que las palabras de Jesús permanezcan en ti? Porque con las palabras, la palabra de Jesús, la palabra de Dios, la palabra, no el logo, no la letra, pero el rema, la revelación espiritual de la palabra de Dios, esa es la que te limpia, esa es la que te purifica, esa es la que te santifica. Y si la palabra es agua, no está rociando sobre ti diariamente, ¿ves? Tú estás bajo la cobertura del Señor y Rey de Reyes, Jesucristo. Entonces, estando bajo esa cobertura, hay un rocío que cae, que es el agua que desciende del trono de la vida, que es el agua del río de vida. Es un agua que no es agua mojada como la que tú sacas de la pluma de tu casa, pero es un agua que viene para limpiarte, que viene para purificarte, que viene para santificarte. Y eso es un proceso diario. Yo en lo natural y lo físico me baño todos los días. ¿Por qué? Porque necesito limpiar esta carne, esta cobertura que tiene mi cuerpo, que se llama carne. Yo tengo que limpiarlo, tengo que limpiar las manos. ¿Por qué nos lavamos las manos tanto, especialmente ahora con esto del coronavirus? Porque al lavarnos las manos nos estamos limpiando para proteger de infección, de haber tocado algo. Entonces, el agua viene para lavar y para purificar, y eso es algo diario. Por eso es que tú y yo necesitamos la palabra, no el logos, no la letra, no el legalismo religioso. Necesitamos el rema de la palabra. Ahorita leí Efesios 5:26, donde dice que Cristo santifica, purifica y lava a la esposa, a la eclesía, con la palabra. ¿Tú sabes lo que ahí, qué significa en el idioma original ahí la palabra? El rema. No el logos, no la letra. La letra mata, pero el rema, que viene por el Espíritu, da vida. Entonces, permanecer en Jesús, permanecer en el señorío de Jesucristo como tu Rey y Señor, es también estar debajo, si puedo decir esto, de la ducha. Cuando yo me baño, me meto debajo de la ducha y ahí baja el agua natural y limpia mi cuerpo físico, mi carne. Espiritualmente tú necesitas ir a la ducha del reino todos los días. Tienes que estar bajo la cobertura de la ducha que te va a limpiar, porque esto es un proceso de toda la vida. Tu alma, tus pensamientos, tus emociones, tus sentimientos, tu libre albedrío donde tú eliges cada día, necesita ser lavado por la palabra. Necesita ser limpiado y purificado para que tus decisiones sean por el bien y no por el mal. Tus pensamientos necesitan ser purificados para que tú en tus pensamientos no tengas enojo, pero tengas amor. No tengas falta de perdón, pero tengas perdón. No tengas mentira, pero tengas verdad. No tengas falta de humildad. No tengas orgullo, pero tengas humildad. De la única forma que eso empieza a suceder en tu alma, esa transformación, esa purificación, esa santificación, esa renovación de la mente, solo sucede con el lavamiento por el agua. Y el agua es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. No los sermones que hoy en día se están predicando. Yo te dije el otro día que la mayoría de los sermones hoy son sermones de motivación, son sermones de eventos, pero no son lo que Jesús enseñó. Por eso aquí en la Eclesía del Reino, cada vez que yo estoy delante de ti, yo te estoy enseñando lo que Jesús enseñó. Lo que Jesús enseñó, lo que la palabra enseña. Porque esa palabra es la que te purifica. Cuando tú recibes el rema, la iluminación, y el Espíritu Santo te da convicción, entonces esa palabra se activa en tu vida. Y ahí viene entonces el cambio de mente, el cambio de pensamiento, el cambio de emociones y de sentimientos por el lavamiento de la palabra. Venga tu reino, Señor, y que la autoridad de tu palabra esté activa en cada persona que ha escuchado esta noche o escuche en un futuro.
Si este mensaje ha sido de bendición para ti esta noche, compártelo con alguien. Compártelo ahí en tu página, compártelo. Aquí estamos para que el mundo conozca el evangelio del reino, del gobierno de Dios. Aquí no estamos promoviendo hombres, ni ministerio de hombres, ni nada. Estamos solamente aquí sembrando la semilla del evangelio del reino de Dios, el eterno evangelio. Padre, te doy gracias por tu palabra. Te doy gracias que tu palabra no solamente es una lámpara para nuestros pies, no solamente es lámpara en la oscuridad, pero tu palabra es agua para lavarnos, es agua para purificarnos, es agua para santificarnos, para que podamos vivir verdaderamente entrando y viviendo cada día de acuerdo al reino, al gobierno de los cielos. Oh Señor, que tu Espíritu Santo dé iluminación, que el Espíritu Santo tome este rema y lo haga vida en cada persona que está escuchándome en este momento. En el nombre de Jesucristo y en el poder del Espíritu Santo. Amén y amén. Les amo, mi familia. Ha sido una bendición estar con ustedes de nuevo. Quizás en un par de días estaremos aquí otra vez, quizás domingo de noche, de seguro lunes de noche estaremos, pero quizás el domingo también. Así que sean bendecidos con toda riqueza espiritual. Gocen de la gracia de Dios, del amor de Dios, del poder de Dios, pero sobre todo que la palabra esté rociando tu vida cada momento. En el nombre de Jesús y el poder del Espíritu Santo. Amén. Buenas noches, sean bendecidos.